Bien, título de esta enseñanza, tercer capítulo, una perspectiva correcta, una perspectiva correcta. Amén. ¿Sabe que dentro de las cosas nuevas o de los nuevos comienzos o de las cosas que Dios tiene para nosotros, siempre habrán dos puntos de vista, dos puntos de vista? Y hay que tener mucho cuidado con la perspectiva. La perspectiva puede trastornar las cosas de manera positiva o de manera negativa. Quiero que todo el mundo esté con su mirada atenta acá adelante, porque vamos a estar aprendiendo algo de parte de Dios esta mañana. Mire bien, la perspectiva tiene la capacidad de trastornar, transformar en nuestro favor o en nuestra contra. Les voy a contar una historia. Permítame compartirles esta experiencia que vivimos junto con mi esposa. Bueno, mi esposa más que yo, pero aquí se la voy a contar para que usted me entienda lo que es la perspectiva. Resulta que había un evento o una reunión aquí en la iglesia. Estaban citados y programados para hacer algo aquí en la iglesia un grupo de personas. Un grupo de personas. Mi esposa se cruzó el tiempo con un tema de salud y algo otras cosas personales y no pudo asistir. Y yo estaba comprometido en algo otras cosas. Así que como las personas que estaban a cargo de la actividad eran personas responsables, se hicieron cargo de la reunión como tal. Dentro de la reunión se requería que se orara y que se buscara la presencia de Dios y que se hicieran algunas cosas puntuales. La actividad se acabó, se realizó. Al día siguiente, mi esposa habla con dos personas de la reunión. Escuche esto, por favor. Dos personas de la reunión. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó mi esposa a una de ellas. Y dijo lo siguiente: pues pastora, la verdad no se pudo hacer mucho. El tiempo, algunas personas esto, aquello, no salió muy bien. Quizá para otra ocasión las cosas se den mejor, porque bueno, ahí dio como sus quejas. Pero mi esposa, a lo corrido de las horas, habló con otra persona de manera espontánea, sin hacerlo premeditadamente. Se llegó a la conversación de cómo le fue anoche en la actividad que les recomendé, que se les dejó encargados. No, pastora, usted viera, una bendición. Tuvimos tiempo de orar. Lo más lindo fue que pudimos orar juntas y ahí declaramos la palabra. Fue un tiempo de ministración y cuando nos dimos cuenta ya todo se había acabado. Pero nos fue bien, pastora, gracias al Señor. Lo que hace la perspectiva. La perspectiva de una persona que estaba quizá en el momento cansada, aburrida, preocupada, estresada y con quién sabe qué otras cosas encima. La perspectiva no le dio para entender que la oración que hicieron tenía poder en lo sobrenatural. No le dio para entender que el solo hecho de haberse podido reunir, como dice la escritura, que donde hay más de ¿cuántos? Ahí está el Señor. Y la perspectiva no le dio para entender eso. La perspectiva no le dio para entender que había un grupo de mujeres clamando y que su oración iba a hacer estruendo en el mundo espiritual e iba a desatar milagros sobre la circunstancia y sobre las personas por las cuales se estaba orando. Y a esa persona, en medio de su cansancio, le pareció que esa hora de reunión quizá no fue muy productiva. Quizá fue un poco estresante, aburrida, o no se logró el objetivo. Pero otra persona que estuvo en la misma reunión con las mismas personas
llegó motivada a su casa y tuvo que llamar a mi esposo y contarle que la reunión había sido todo un éxito. ¿Se da cuenta lo importante que es tener una perspectiva correcta? ¿Sabe? Que no le pase eso a usted. Que en la perspectiva que usted tenga de las cosas que hace en Dios, con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, no esté tan equivocada como la de esta persona. ¿Quieren saber quién era la persona? Arrepiéntanse. Escuche bien, hoy quiero hablarle de la perspectiva correcta al momento de ver las cosas nuevas, las cosas extraordinarias que Dios hace. Puede jugarle en contra la perspectiva. Una persona que quería tener algo nuevo, un día dijo: voy a botar esto viejo porque creo que Dios me puede bendecir. Otra cosa vieja que ya no la usaba, dijo: la voy a regalar, la voy a sembrar porque quizá alguien necesite. Y la persona se desprendió de aquello y dijo lo siguiente: gloria a Dios, porque hoy voy a estrenar. Dios va a proveer y va a haber un milagro extraordinario. Llegó otro miembro de la familia preguntando por las cosas. ¿Y dónde está tal cosa? ¿Y qué pasó con aquello? ¿Y este espacio? ¿Y ahora qué vamos a hacer sin las cosas que teníamos? ¿Usted por qué las regaló? ¿No se da cuenta que las necesitamos? ¿Que no tenemos dinero para comprarlas? La perspectiva puede dejar definitivamente algo diferente en tu vida, en tu ministerio, en tu economía, en tu familia. Dígale al que tiene a su lado: una perspectiva correcta es lo que usted necesita. Vamos, dígale a alguien. Cuando hablamos cosas nuevas, cuando hablamos de que Dios quiere llevarnos a más, pero que todo tiene un comienzo y que las cosas que inician quizá no son como nos las imaginamos, depende mucho de la perspectiva que nosotros tengamos. Depende mucho de cómo vemos las cosas nuevas que Dios está haciendo. De repente Dios puede estar haciendo cosas nuevas y la perspectiva con la que tú la recibes no es la mejor. Y entonces eso impide que las cosas nuevas parezcan buenas o sean agradables. Normalmente las cosas nuevas a la gente la sacan de sus casillas y la ponen en una posición muy incómoda, porque la gente le tiene miedo a las cosas nuevas. La gente le huye a las cosas nuevas, porque todo lo nuevo lo identifican con problema, con error, con fracaso, con daño, con perjuicio. Pero nunca la gente o pocas personas tienen la capacidad de identificar las cosas nuevas como cosas buenas. Y eso es lo que dice la Biblia, que las cosas nuevas que hará serán cosas buenas. Dígale al que tiene a su lado: tranquilo, relájese. Vamos, dígale a alguien que Dios está haciendo cosas nuevas. La creación de Dios era una cosa nueva. Y escuche bien cómo empezó la creación de Dios. ¿Todos saben cómo empezó la creación de Dios? Bueno, a la gente le preguntan qué versículo bíblico se sabe, y la gente para salvar allí su reputación como cristiano dice el primer versículo de Génesis. ¿Qué dice el primer versículo de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo, escuche, creó. Bueno, algunos me miran y se sonríen. Si no sabían, con ese versículo usted puede salir del apuro. Si algún día le preguntan qué versículo bíblico se sabe, usted con ese sale del apuro. Bien, en el principio Dios creó, hizo algo nuevo. Quiero enseñarle esto, permítame y esté atento acá. La tierra, lo que hoy vemos en su esplendor, con naturaleza, vegetación, animales por doquier, colores exóticos, paisajes asombrosos, ríos inmensos, aguas cristalinas,
árboles frondosos, grandes frutos deliciosos, y todo lo que usted ve hoy por hoy, es algo extremadamente grande, maravilloso, imponente, majestuoso, pero no empezó así. Empezó como algo pequeño. Si analizamos el reino de los cielos y toda la grandeza que Dios tenía allá en su trono, pues la creación fue algo muy, pero muy pequeño e insignificante para su comienzo. ¿Cómo fue el comienzo entonces de la tierra? La Biblia dice que todo estaba desordenado. O sea, no era muy prometedor, la verdad, el comienzo de la creación de la tierra. Obviamente ahora, desde el concepto cristiano que tenemos por la Biblia, entendemos que solo el comienzo y que lo demás iba a ser bueno. Pero si analizamos muy bien el comienzo de la creación, no era algo muy prometedor. Imagínense una bola de tierra mucho más pequeña que el reino de los cielos, donde habitaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos los ángeles. ¿Se imaginan cómo sería en el cielo? Si habitaba Dios, la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ángeles. ¿Usted se imagina cómo sería en el cielo? Tiene que haber sido una hermosura, una belleza, esplendor. Todo tiene que haber sido hermoso, precioso. Y el comienzo de la tierra fue una bola de tierra desordenada y vacía, oscura, sin nada que disfrutar. Pero ese fue tan solo el comienzo. Por eso el primer punto de esta enseñanza tiene que ver con lo siguiente: el comienzo siempre será pequeño, y nos lo demostró el mismo Dios. Los que son casados o tienen pareja se acordarán cómo fueron sus comienzos. Cuando uno empieza en el matrimonio, no tiene ni siquiera un sartén para sofreír, para fritar un huevo. Y uno va a familias, o yo me acuerdo que iba a hogares donde tenían sus sillas, su comedor, su televisión, su ropa, su closet y todo eso, y uno la ropita la guardaba en estopa. Bueno, ese fue mi comienzo. Puede ser que el comienzo de otros haya sido diferente, pero todos los comienzos son pequeños. Repita conmigo: todos los comienzos son pequeños. Que alguien que tenía mucho dinero puso un negocio con full publicidad, full acondicionamiento, full estructura, full surtido, empleados, sistema. Pero eso tuvo un comienzo, y el comienzo le aseguro que fue pequeño. De algún lado tuvo que salir la plata. Alguien tuvo que haber trabajado antes. No, que él empezó con mucha plata porque a él le heredaron sus padres, sus abuelos. Pero entonces vámonos a la historia: su padre o su abuelo o el que empezó tuvo que tener un comienzo, y le aseguro que no fue multimillonario para comprar una propiedad y acondicionar como hoy en día lo hacen grandes empresas o cadenas o almacenes de cadena. Hubo un comienzo, y ese comienzo tuvo que haber sido pequeño. La idea de un empresario hoy por hoy tiene una idea grandiosa, fenomenal. Empresas así, vamos a hacer que funcione acá. El programa contable será así, la administración será aquella, la visión será esta, la misión será la otra. Pero todo empezó con un proyecto pequeño, porque primero tuvo que haber surgido algo pequeño, poderoso. La idea fue algo pequeño. La conversación, el poder interiorizar esa misión y esa visión en el ejercicio de crear, todo, repita conmigo, todo empieza pequeño. Dios creó la tierra y todo estaba desordenado, vacío, todo era un caos, pero en el ejercicio empezó a perfeccionar y dijo lo siguiente: todo está desordenado y vacío, necesitamos aclarar esto. Entonces afirmó el sol y afirmó la luna, para que sobre la luna hubiera menos luminosidad
y fuera noche y el sol, mayor intensidad de luz y de calor para que fuera constituido el día. Y cuando ya todo estaba en la claridad, dijo, ahora veo que el desorden sigue estando, creo que le puedo hacer unos pequeños ajustes. Y empezó con pequeños ajustes. Separó primero el agua de la tierra y dijo, esto me gusta, pero entonces al agua hagámosle algunas cosas para que se vea más bonita. Y empezó a dar la orden y creó todos los animales de las diferentes especies, tamaños y colores, los peces. Y todo empezó a tener sentido y a verse muy bonito, pero el comienzo no fue muy agradable. Pero todo está en la perspectiva que las personas tengan de las cosas que empiezan y cómo empiezan, de las cosas nuevas. Después de eso el resto es historia. Le dijo a la tierra que produjera plantas, árboles, que dieran fruto. Y hoy un día usted conoce la tierra y la tierra es algo extremadamente maravilloso, pero empezó siendo pequeño, siendo feo, y quizá si hubiesen habido seres humanos en aquel entonces, ninguno hubiera dado un solo peso por la tierra, por un pedazo de tierra, una bola hecha ahí, un desorden y un desperdicio. Pero hoy por hoy todo el mundo se pelea por la tierra. Escucha, iglesia, Dios va a hacer cosas nuevas, pero necesita que tú creas que aunque tu comienzo sea pequeño, eso no determina el resultado que verdaderamente tendrás. Aprende a disfrutar las cosas nuevas que Dios está haciendo contigo, aunque parezcan pequeñas, aunque parezcan insignificantes. Recíbelas, ámalas, apréndelas. Disfrútalas, gózate con las cosas nuevas que Dios está haciendo, aunque sean pequeñas, mínimas, insignificantes. Si un miembro de tu familia está teniendo actitudes diferentes, aunque sean pequeñas, valóralas, disfrútalas, ámalas, porque eso es el comienzo. Pero un día ese comienzo evolucionará en algo increíble de parte de Dios. Esa es como el plus que tienen las cosas nuevas de Dios. Si las cosas en tu trabajo, en tu empleo no están yendo bien, disfrútalas. Quizá son solamente el comienzo de las cosas nuevas y tú no te estás dando cuenta. Disfrútalas. Si en tu vida espiritual, aún en medio de dificultades, aprendiste a orar, aprendiste a congregarte, aprendiste a declarar la palabra, a leer la Biblia, disfruta esos primeros pasos en tu vida cristiana. Hoy yo soy pastor. Dios nos ha permitido ser fundadores de este ministerio junto con todos ustedes. Escuche bien, y ahora yo vivo y disfruto desde mi rol como pastor, pero ¿cuánto hubiese querido saber y aprender esto del comienzo? Y no me hubiese yo dado tanto látigo cuando empecé, aún en medio de mis errores. En medio de mis errores como hijo de Dios, como discípulo, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, no sabía que era el comienzo. Me daba látigo a mí mismo y me condenaba a mí mismo por ser lo que era, pero no tenía el conocimiento, no sabía. De repente un muchacho lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de cosas incorrectas, empezó a asistir a la iglesia y claro, todo el mundo me juzgaba, me criticaba por lo que yo era como persona. Y yo sufrí en medio de ese proceso. Y no lo cuento para hacerme la víctima, cuento para que usted lo aprenda. Yo no sabía que Dios estaba haciendo cosas nuevas conmigo. Yo no sabía que lo que estaba haciendo Dios era enseñándome, forjando. Si tan solo hubiese sabido, hubiese aprendido a valorar y a disfrutar y a amar cada proceso de mi vida, aunque hubieran sido pequeñas bolas de tierra desordenadas y vacías, como lo fue la tierra, esta tierra, el primer día de su creación. Hay que aprender a disfrutar esas pequeñas cosas que Dios está haciendo, que Dios nos está enseñando. ¿Sabe que la Biblia habla de la semilla de mostaza? La semilla es un pequeño grano que se tira a la tierra y para el que no conoce esto es algo insignificante.
¿Sabe qué pasa con el frijol? ¿Alguien ha visto el frijol cuando se siembra o se tira? El frijol se pone maluco, se pone como entre negro, ahí todo raro, y lo primero que pasa es que su corteza, la piel, se arruga. Y la gente dice: este frijol ya no sirve. Claro, no sirve quizá para echarlo a la olla y cocinarlo, pero el agricultor que tiene el conocimiento sabe que el hecho de que su piel, su corteza se esté arrugando y se esté como torciendo y se esté haciendo feo, quiere decir que esa semilla está muriendo a sí misma para germinar y dar una nueva planta que va a traer fruto y cosas nuevas. ¿Y sabe qué pasa después con el frijol? El frijol empieza a rasgarse y uno dice: no, si estaba arrugado y ahora se partió, se echó a perder ese frijol. Pero no es así. Él está sacando su raíz hacia un lado y hacia el otro lado su pequeño tallo. Cosas nuevas que parecen insignificantes, pero usted ya sabe el resultado de ese pequeño frijol cuando empieza a crecer. Segundo punto que quiero compartir en esta enseñanza: comenzar en la mayoría de los casos es salir sin un rumbo fijo. No se asuste con esto ni se perturbe, quiero explicarle un poco acerca de esto. Cuando hablamos acerca de comenzar sin un rumbo fijo, no le estoy hablando de una meta o un objetivo fijo, que es diferente. El rumbo es el trayecto que vas a tener que caminar, que experimentar. Le estoy hablando de rumbo, no de la meta final o del propósito final. ¿Sabe que Dios le dijo a un hombre: sal de tu tierra y de tu parentela? Había una meta, un propósito donde había que llegar, pero el rumbo era incierto, no sabía cómo iba a ser su caminar en toda esa trayectoria. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero enseñar? Génesis capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo. Ahora mire el objetivo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y usted ya sabe el resto. Pero el rumbo estaba todavía para él desconocido. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Hacia dónde? Hacia donde yo te mostraré. Empezar de nuevo tiene normalmente la particularidad de un rumbo desconocido. Usted sabe que quiere ir para Cali, toma una buseta que va para Cali. Su objetivo es llegar a Cali, pero el rumbo usted no lo conoce. Porque el rumbo puede ser que en el rumbo o en el trayecto, para que me entienda, el bus se vare, el bus se pinche, a usted le dé hambre, o le dé sed, o se maree, o pase a mayores ese mareo, que tenga que pedir bolsita, que haya un parisiga, que un carro se accidente, que haya mucho frío o mucho calor. El rumbo es incierto, el objetivo está claro: quiero ir a Cali. Si usted tiene un nuevo comienzo, si Dios está haciendo cosas nuevas contigo, ten presente que hay un objetivo claro. Dios tiene ya planificado qué te va a dar, dónde te quiere tener. Lo que no te está asegurando y no te puede revelar y no te puede mostrar, porque está muy tierna el comienzo, porque está muy biche el proceso, es el rumbo. Y ese es el incierto para muchos. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Despreocúpate. ¿Cómo? No se trata de cómo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y ahí emprende, empieza, desafíate, haz, cree que Dios está haciendo algo diferente contigo. Debes confiar en las promesas de Dios. La única brújula que tenemos es nuestra confianza en las promesas de Dios. Rumbos diferentes, rumbos raros, rumbos que quizás nos generen temor, preocupación, pero el final es bueno,
pero la promesa se va a cumplir. Pero lo que Dios quiere hacer se va a lograr, va a llegar. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Entonces, no te preocupes si para empezar, si las cosas nuevas de Dios normalmente te están impulsando a rumbos desconocidos. Pero pastor, yo no sé qué va a pasar. Yo tampoco sé qué va a pasar. Pero sí sé que Dios prometió bendecirnos. Sí sé que Dios prometió estando con nosotros. Yo no sé cómo va a pasar. Yo sé que voy a tener hijos que le van a servir a Dios, que mi hija va a tener un buen esposo que ame a Dios, y que mi hijo va a tener una excelente esposa que amarán a Dios, y que el día que yo me vaya de esta tierra podré dejar un gran legado en ellos, y estoy seguro que ellos van a honrar a Dios y van a bendecir esta tierra. Eso yo lo tengo claro. Pregúnteme por el rumbo, pregúnteme por la ruta, pregúnteme por la transición, pregúnteme por los procesos, y en todas esas preguntas le voy a decir: no lo sé, pero tengo una base fundamental, y es mi confianza en el Señor. ¿Cuántos confían en Dios? Dígale al que tiene a su lado: es tiempo de creer. Normalmente lo nuevo de Dios te va a sacar de la zona de confort, esa zona de confort en la que te encuentras, en la que estás, en la que todo está bien, todo está tranquilo, no tengo necesidad de más, aquí estoy a gusto. Y eso no está diseñado para nosotros los hijos de Dios, ¿sabe? Si Dios se hubiera quedado en su zona de confort, no hubiera creado la tierra. Si Dios se hubiera quedado en su zona de confort, no hubiese mandado a Jesús a morir a la cruz. Eso, haga conmigo así. Para los hijos de Dios no es la zona de confort. Los hijos de Dios no nos acostumbramos, no nos quedamos quietos, no nos frustramos. Los hijos de Dios no nos estancamos. Los hijos de Dios, dice la Escritura, que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, que crece, que resplandece hasta que el día es perfecto. Así que eso de quedarse ahí estancados no es con nosotros. Amén. Eso no es con usted, mi hermano. A ver, voltea a ver a alguien, dígale: eso no es con usted. ¿Qué zona de confort ni qué nada? Vamos para adelante. Amén. Caminar por fe. Créale al Señor o sígale creyendo, y estoy seguro que usted va a ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Esto es para que Dios sea glorificado. Cuando usted se lanza, sale de su zona de confort y se lanza a lo desconocido, normalmente la mano de Dios va a salir a su socorro, le va a levantar y lo va a bendecir. ¿Para qué? Para la gloria y honra de su nombre. Así que es momento de tirarse, de lanzarse, de tomar decisiones, de creer, de ver las cosas pequeñas como las cosas extraordinarias que Dios va a hacer para glorificar su nombre en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dijo Dios a Noé en el capítulo 3, versículo 13 de Génesis: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Hazte un arca de madera. Ya ustedes conocen la historia de Noé. Dios le dijo a Noé: hazte un arca, mete todos los animalitos, mete a tu familia, porque te voy a salvar, y ya el resto usted lo sabe. Pero el rumbo era desconocido. ¿Cuántos días voy a estar en esa barca? ¿Cómo voy a hacer para que el león no se coma al otro animal? ¿Cómo voy a hacer para soportar con mi familia encerrada en un barco? ¿Cuántas noches? ¿Qué vamos a comer? Y cuando salgamos de ahí, ¿cómo va a estar la tierra? ¿Será como Dios dijo, que no iba a quedar ningún ser humano, o irán a quedar algunos? ¿Qué irá a pasar con la vegetación? ¿Volverá a reverdecer? Y si no vuelve a salir ese palo de mangos que tanto me gustaba, pues que no salga el palo de mangos, saldrá uno de guamas, de guayabas.
¿Y qué pasa si pierdo algunas comodidades por salir de mi zona de confort? Pues no importa, vendrán muchas más bendiciones. ¿Cuántos están aquí conmigo? No se conocía el rumbo, pero Noé tenía la confianza de que al salir de esa barca iba a contar con la bendición de Dios una vez más. Lo que vas a construir es un lugar seguro para tu familia, le dijo Dios a Noé. Eso fue lo que Noé hizo, construyó un lugar seguro, pero el resto, de nada del resto tenía idea. Así pasaron los hombres de Dios confiando y creyendo. Quiero ir a este tercer punto. Siempre habrán enemigos que intentarán destruir los planes de Dios. Hay tres tipos de enemigos. ¿Quieren conocer cuál es el primer tipo de enemigos a las cosas nuevas de Dios? Nosotros mismos. Repita conmigo: nosotros mismos. Moisés era tardo para hablar, se le enredaba la lengua, y en esa dificultad que tenía, Dios le da una orden, pero resulta que atemorizado por su debilidad o por su condición física, respondió de la siguiente manera. Pero Moisés protestó delante de Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Versículo 12. Dios contestó: yo estaré contigo y estas serán las señales que haré por ti. Escuche bien. Dios le dice a Moisés: ve y liberta al pueblo. Dios le dice a Moisés: quiero que hagas esto y que hagas aquello. Ahí apareció el primer enemigo de las cosas nuevas que Dios quería hacer. Dios quería hacer algo nuevo, que era libertar al pueblo de Israel. Dios quería hacer algo nuevo, que era usar a un tartamudo. Pero ahí apareció el primer enemigo del propósito de Dios. ¿Quién fue el primer enemigo? El mismo Moisés. Nosotros somos los primeros enemigos de las cosas nuevas que Dios quiere hacer. ¿Cómo dice esto, pastor? Moisés, su primer enemigo fue él mismo, por su debilidad, por su condición física, y presentó delante de Dios una protesta. Imagínense, Dios queriendo hacer cosas nuevas, y se presenta el primer enemigo de las cosas nuevas, Moisés. Le dijo a Dios: oye Dios, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Si me preguntan yo quién soy o por qué voy, ¿qué les voy a responder? No te olvides que yo soy tartamudo. El primer enemigo. Luego Dios lo corrige y le dice: muchacho, tú estás mal, te estoy mandando, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, alíñate y ve. ¿Será que usted tiene la misma postura que tuvo Moisés y se pone usted sus debilidades o sus problemas o sus errores como el primer obstáculo de las cosas nuevas que Dios quiere hacer? Perdóneme decir o expresar esto: sería terrible que usted mismo sea el primer enemigo del propósito de Dios. Pero pasa. Sería terrible que yo mismo sea el enemigo de las cosas que Dios quiere hacer, pero lo soy. Por eso la primera lucha, la primera pelea, la primera confrontación que debe haber es con nosotros mismos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué cosas nuevas está haciendo conmigo o quiere hacer con mi familia o con mi ministerio? Y entender que yo no puedo ser, escuche bien, ni yo, ni usted, ni yo podemos ser los primeros enemigos de las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Si Dios quiere hacer cosas nuevas, nos compete a nosotros alinearnos en fe, en santidad, en integridad, en rectitud, en credibilidad, para no convertirnos en el primer enemigo de las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero con el primer enemigo, nosotros mismos, así es muy difícil. Una pequeña exégesis.
Para los que no saben qué es una exégesis, una pequeña imaginación de mi mente. Dios diciéndole a Moisés: mira, Moisés, te quiero sacar de esa condición de tartamudo. Quisiera sacarte de esa condición de pastoreo de ovejas, convertirte en un gran profeta, que la gente lea tus historias en la Biblia y tú me sales con que no puedes, porque no conoces, porque no sabes y porque eres inmaduro y porque eres tartamudo. Moisés, pórtate serio, así no se puede. Una pequeña exégesis. ¿Y qué tal si Dios está pensando contigo hacer cosas nuevas? Y con tu familia, y con tu economía, y con tu empresa, y con tu empleo, y con tu pareja, y con tu ministerio. Y el primer obstáculo que se encuentra Dios es tu incredulidad, o es tu falta de compromiso, o es tu falta de fe, o es sencillamente tu falta de santidad, o es tu entretenimiento con otras cosas. O sea, quiero hacer cosas nuevas, pero vos mismo sos el impedimento. Así no, Moisés. No me pongas, Moisés, la excusa de que sos tartamudo. Así no me pongas la excusa que fue porque no estudiaste, que es por el sector donde vives, que es por la condición de tu familia, que es porque tus errores, que es porque tus pecados. No, así no, porque así es muy difícil hacer cosas nuevas. La excusa de nuestras limitaciones siempre son el primer enemigo. ¿Cuáles son los siguientes enemigos del propósito de Dios? Esos amigos internos, nuestro primer círculo, la gente íntima, los más cercanos, son los que normalmente no creen. Es difícil decir esto, pero hay que aceptar y reconocer. No sé por qué es tan difícil para la gente cercana creer. La Biblia dice que Jesús, en su tierra de origen, donde nació, no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de las personas. De ahí esa palabra y ese texto bíblico, esa frase y ese refrán conocido como nadie es profeta. Nuestro círculo íntimo pueden llegar a ser, ojo, pueden llegar a ser nuestro segundo enemigo del propósito de Dios. Porque los que están alrededor nuestro nos vieron y conocen nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras dificultades, nuestros desaciertos. Y ellos mismos a veces temen de la visión tan grande que hay de parte de Dios y que tú la puedas cumplir o la puedas desarrollar. No está mal, es normal, somos seres humanos. Eso no nos da para juzgar a los que están a nuestro alrededor, que no creen, uy, si ve, ustedes confían en mí. No, eso no es para eso, no es para eso que te lo enseño. Solo quiero que sepas que es algo con lo que vas a tener que lidiar. Si Dios quiere hacer cosas nuevas contigo, en la medida que Dios empiece a hacer las cosas nuevas, vas a tener que lidiar con este segundo enemigo, la gente que está cercana a ti. Quizá algunos de ellos empiecen a dudar, a desconfiar, a burlarse y hasta ponerte el pie para que tropieces. El tercer tipo de enemigos que tenemos son los enemigos externos. Pero sabe, por eso son los que menos tenemos que sufrir, porque Dios se encargará de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que Moisés tenía enemigos, pero Dios se encargó de ellos. David con Goliat, Dios se encargó de Goliat. Los cananeos con Josué, Dios se encargó de los cananeos. Los filisteos contra Sansón, Dios se encargó. Escuche bien, cada enemigo del propósito de Dios en la Biblia fue destruido por el mismo Dios. Si Dios va a hacer cosas nuevas contigo, entiende que hay enemigos. El primero que debes vencer eres tú mismo. El segundo, las personas que estén a tu alrededor y no quieran sumarse y no quieran crecer, pues sencillamente tienes que entender que es parte del proceso de las cosas nuevas. Y lo tercero es esos enemigos externos, pero ellos, mire, dígale al que tiene a su lado, hágale así. De eso se encarga Dios. De nuestros enemigos externos se encarga Dios, porque Dios es quien nos defiende, quien pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto punto, Dios peleará por ti siempre.
Estamos hablando de cosas nuevas, ¿verdad? Pues bien, las cosas nuevas van a requerir destruir enemigos, fortalezas y demás, pero Dios siempre peleará por ti. ¿Cuál es el secreto? El secreto es saber que Dios pelea por nosotros y nuestra labor es confiar. ¿Aló? Nosotros confiamos, Dios pelea. Nosotros confiamos y Dios pelea. Nosotros confiamos, Dios nos bendice. Nosotros confiamos, Dios nos revela. Nosotros confiamos, Dios nos permite avanzar. Nosotros confiamos, Dios nos premia. Nosotros confiamos, Dios nos corrige. Nosotros confiamos, Dios nos guía. Nosotros confiamos y Dios se encarga de hacer todo lo relacionado. Aquí les dejo el texto bíblico para ese punto, Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 4. ¿Sabe, iglesia? Yo creo firmemente, estoy convencido, estoy plenamente convencido. A mí Dios me habló en diciembre. Dios a mí me dio una palabra y me habló en diciembre. Y me dijo, el año 2025 será año de señales. Y estas señales seguirán a los que, estas señales seguirán a los que, y estas señales seguirán a los que creen. Es increíble, con esto termino, es increíble. Dios no tenía necesidad de darnos señales, pero en todo lo que Dios hizo, dio señales, en el cielo y en la tierra. Todo el tiempo Dios dio señales. Escúcheme, este 2025 es un año de señales de Dios. Si a usted lo coge dormido espiritualmente y no puede percibir y ver esas señales, no es ni problema de Dios, ni mío, ni de la iglesia. Pero este año es un tiempo de cosas nuevas y de señales. Las señales te van a ayudar a entender y a orientarte en las cosas nuevas que Dios va a hacer. Escucha, no te preocupes. Las cosas nuevas pueden tener cierto tipo de reacciones internas o externas, pero no te preocupes. Dios prometió que este es un año de señales y Dios va a hacer cosas nuevas. Yo creo que Dios va a hacer cosas nuevas.